Comenzamos con nuestra liturgia en la oración de la mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, Te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y escuchamos el Evangelio para este domingo, Evangelio según San Lucas, capítulo 4, los versículos 14 al 21, y dice así. Dice así. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salen de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero él les respondió, sin duda, ustedes me citarán el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí, en tu patria, todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hombre azotó a todo el país. Y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, en el profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naán, el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado fuera de la colina sobre la que se le levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, en el medio de ellos, continuó su camino. Perdón, no me olvidé. Palabra de Dios. Gracia y paz a ustedes. Bueno, nuestro texto de hoy, la lectura es la continuación del que escuchamos ya la primera parte del domingo pasado, con el leccionario lo que hace es engancha con el último versículo que escuchamos el domingo pasado, engancha la lectura de hoy. Así que eso estaría en el versículo 21, donde, recordando un poquito lo que estaba en el texto del domingo pasado, es donde Jesús dice que el texto del profeta Isaías, que se ha encontrado en el pasaje correspondiente en la congregación ahí en Nazaret, se ha cumplido. Y la traducción aquí es el texto: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, y dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. O sea, este texto que está dentro de las lecturas, el texto profético del profeta Isaías, y aquí es donde tenemos que hacernos esta pregunta constantemente, y es importante porque tiende a ser también algo necesario hoy en día para nosotros y nosotras también. Esto es decir, bueno, ¿quién es Jesucristo? Entonces, esto es la constante con la que nos encontramos. Y la respuesta que tengamos, o las respuestas, es lo que también van a determinar una cantidad de cosas. Bueno, vemos que en la congregación de Nazaret las cosas se complicaron.
Hay ahí cuestiones de los biblistas que dicen, sí, esto de maravillarse, que era justo lo que estaba en la parte anterior y que engancha en sí debe leerse de manera positiva o negativa, y ahí uno tiene mitad de la biblioteca que dice una cosa y mitad de la biblioteca que dice la otra. Entonces ahí el texto, en cuanto a la interpretación, lo que sí parece es que las cosas, sea como sea, terminan mal. Uno debe quedar en el texto y no mezclarlos, pero bueno, también es cierto que la lectura de la Biblia es una cuestión de tipo integral. Entonces, bueno, si vamos a la tradición de Mateo, que este escenario Mateo lo va a traer un poco más adelante, si no me patina demasiado la memoria, debe ser al final del capítulo 13 o inicio del 14, ahí, en el marco ya de ese gran capítulo de Mateo, de las parábolas y todo. Ya. Entonces, ahí, si uno mira, parece que nos da alguna luz de lo que Lucas no ha traído, de aquello que hay expectativas no cumplidas. Mateo va a colocar más bien las expectativas no cumplidas del lado de Jesús, y Lucas va a traer esto del lado de los miembros de la congregación. ¿Y por qué decir miembros de la congregación? Porque si usamos la palabra sinagoga, que está en el texto, sin traducirla, y es como que lo ponemos allá lejos. Si traducimos sinagoga, que significa reunión, bueno, la palabra griega para reunión es eclesia, eclesia, ¿no? Eclesia. La que nosotros usamos también, pero también nuestra palabra iglesia es algo traído del texto griego. Si traducimos, deberíamos traducir reunión, asamblea, eso sería la mejor traducción. Entonces, si uno quiere hacer la lectura a través del tiempo, bueno, podemos hablar más en nuestro lenguaje actual, la congregación de Nazaret. Porque finalmente esto siempre es lo mismo. Y lo que ocurre en Nazaret también nos pasa a nosotros y nosotras. Aparentemente, por lo que hay alrededor, han escuchado que en otros lados ha habido una cantidad de milagros. El texto de Mateo lleva la situación, la mira desde el otro lado y dice, ahí no hubo milagros por la falta de fe. Y se maravillaba de su falta de fe. El que se maravilla es Jesús en Mateo, ¿no? Si leemos por ahí. Y acá las cosas terminan bastante complicadas, digámoslo. Ahora vamos a tratar de meternos un poquito más en el texto con estas preguntas acerca de quién es Jesús, el Cristo, el Cordero de Dios. Porque tiene que ver con cómo nos ubicamos en esta relación para con Dios y para con nuestro entorno, nuestros semejantes, las acciones cotidianas, la praxis de la fe, ¿no? Esta cuestión. ¿Cómo hacemos para navegar entre que no se mezcle todo y al mismo tiempo que no queden pedazos afuera? Porque ese es también el tema complejo de la congregación de Nazaret y posiblemente también un problema de nuestras comunidades y nuestras congregaciones, de nosotros, de nosotras mismas. Claro, en esto, cuando nos toca ir a volver a leer el texto, y lo hacemos con una distancia de un pi por ojo de unos 2000 años, podemos perder algunas cosas porque sí, tampoco podemos ir a la época y entender exactamente cómo la gente siente, vive y piensa. Eso no lo podemos hacer. Aunque algunos creen que sí, bueno, sí. Es como allá dice algún teórico que ya fallecido, McLuhan, decía que con apagar la luz eléctrica y encender nuestras lámparas de querosén no volvemos al siglo XIX. Solo hemos apagado la luz y encendido lámparas. Bien, podemos engañarnos a nosotros mismos, sí, lo podemos hacer, pero no es tampoco lo mejor en esto. Ahora, ¿qué está pasando? Bueno, por un lado, poder leer esto de una manera un poquito más integral, que ha sido la gran tensión y debate de los primeros siglos del cristianismo, o sea, cómo leer integralmente. Y ha sido siempre un camino complejo, porque hoy en día decimos, bueno, especialmente en el ámbito protestante, está claro, la sola escritura, ¿no? Más allá de que si encuentran la frase en Lutero, me avisan dónde está, pero bueno. Pero está instalado.
Y está bien que así sea, porque bueno, entonces decimos, bueno, la Biblia se vuelve la norma por sobre toda norma. Ahora, claro, después también es cómo leemos esta integralidad que hoy llamamos Biblia, con los dos testamentos, con su historia, y que tampoco es que de un día para el otro esto fue así. Es decir, muchas de las discusiones de ese primer rato del cristianismo era, bueno, ¿y cuáles son los textos? Sí, había bastante consenso alrededor de lo que llamamos Antiguo Testamento. Bastante, porque bueno, también el formato de la Biblia hebraica que tenemos hoy no es la de la época de Jesús, que es la de los 70, la que está en uso y otros textos. La actual del Antiguo Testamento, que creemos que está más allá, en realidad es, si no me patina la memoria demasiado, porque bueno, uno no es biblista, pero debe ser del año 90 de nuestra era, o sea, no es tampoco, entre comillas, como si existiesen cuestiones absolutamente originales. No, son caminos. Y esto habla también de la propia fe judeocristiana, donde hay un diálogo constante entre la fe y la vida. Y las nuevas situaciones llevan a nuevas preguntas y búsqueda de respuestas. Por eso, a través del texto, no es todo parejo. Y ya el domingo pasado levantamos uno, ¿no? En las formas más antiguas, en un Israel más tribal, el tema de la trilogía, la viuda, el pobre, el huérfano, como aquellos y aquellas especialmente cuidados por Dios, porque eran los más vulnerables de la sociedad. Después del exilio, cuando es más compleja la sociedad, aparece también el inmigrante, la viuda, el pobre, el huérfano y el extranjero que vive en la tierra, el inmigrante, ¿no? Que también pasa a formar parte de la trilogía original. Ahora es una tetralogía que se arma ahí por necesidad de decir, bueno, ¿por qué? Porque la lectura de la fe era, no es que Dios solamente se ocupa de A, B, C, sino que Dios tiene un lugar especial para todos los y las más vulnerables. Esa es la lectura de la fe. Entonces, bueno, ¿qué se hace? Se puede agregar sin problema. Y especialmente vamos a encontrar tradición relacionado con la profecía en esto. Y no nos olvidemos que para la tradición cristiana de la cual somos parte, Jesús es, o agrupa, digamos, estas cuestiones de rey, sacerdote y profeta. Están agrupados en Jesús. Jesús agrupa todo esto. Por eso, cuando en nuestro texto del domingo pasado Jesús afirma que se ha cumplido, bueno, está bien. Claro, ¿cómo lo interpreta la congregación? Bueno, ahí puede haber disonancias. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, y dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Claro, esto lo dice el profeta Isaías, bastante antes, pero Jesús dice, se ha cumplido ahí. Y ahí entra el conflicto con la congregación, porque la congregación espera otra cosa. Nosotros y nosotras como congregaciones, muchas veces también esperamos otra cosa de Jesús. Y entonces nos resulta incómodo aquello que nos plantea. No tanto en las cuestiones de la fe, sino a la hora de la praxis cotidiana. Y ahí es también esta dificultad que tuvieron que navegar también los primeros cristianos de esos primeros siglos, que tampoco tenían este texto como tenemos hoy, sino que se fue formando. ¿Qué queda dentro? ¿Qué queda afuera? ¿Por qué? Bueno, no es para hoy, es para otro día abordar eso. Pero tuvieron que navegar. Y como estamos en los, que dijimos, 1700 por ahí años del concilio de Nicea, que es el que finalmente, agarrando todos los textos, establece
la base para el cristianismo, que es esta concepción de un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y toma aquello que es lo uno y también las distinciones en esto que se van navegando. Es decir, ¿por qué? Porque necesita leer la integralidad del texto y no pedazos sueltos. Problema es cuando agarramos la tijera, recortamos y leemos pedazos sueltos. A veces es solo un ejercicio y a veces es recortar para armar nuestro propio cuadro, tipo un collage. Recortamos todos los versículos que nos gustan según nuestro propio modelito y nos armamos un cuadro propio. Eso es lo que siempre está la tentación, ¿no? Es decir, entonces, ¿cómo navegarlo? Bueno, esos grandes encuentros de tensiones y debates fueron estableciendo algunas cosas. Y aquí tenemos que decir, bueno, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo para la fe cristiana? Desde otra mirada habrá otras cosas. La sociología lo leerá de una manera, desde las distintas escuelas de psicología lo leerán de otra, la antropología lo verá. Bueno, está todo bien, cada uno lo mira desde su lugar, pero lo importante es como comunidad de fe, cómo miramos esto. El gran drama que también navegamos es que muchas de las predicaciones en la comunidad de fe son predicaciones antropológicas, psicológicas o lo que fuere, y no teológicas. Porque ¿qué es la teología? Es lo que justamente hablamos acerca de la fe. Entonces, leerlo desde la fe. Y ahí los concilios, bueno, y no vamos a discutir ahora si la tradición luterana tiene los 4 primeros o los 7 ecuménicos, esa discusión no la vamos a traer hoy. Vamos a traer después otro día, porque está bien, alguien mandó un mensaje con esa pregunta, pero no nos vamos a meter hoy porque va a ser meternos en algo grande. Pero bueno, por lo menos si tomamos los 4, así el más recortado, y no voy a decir cuál es mi lectura preferida, pero bueno, nos pasa. A veces la confesionalidad tiene una lectura tal y uno tiene cierta preferencia, y no está mal, siempre y cuando no neguemos lo otro, ¿no? Es decir, que eso, por ejemplo, en la confesionalidad, bueno, podemos discutir los usos de la ley y bueno, es decir, sí, bueno, pero nuestra confesionalidad tiene los 3 usos en el libro de Concordia. Eso lo encontramos en Lutero. Qué linda discusión, pero no para hoy, porque va a ser otra hora y no es que uno haya hecho una promesa de tratar de que las prédicas sean más breves, porque bueno, hacer promesas hay que cumplirlas. Y como dijo alguno por ahí, mejor que prometer es cumplir, mejor no prometerlo y tratar de hacerlo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cómo leemos esto? Bueno, el cuarto concilio, o sea, Nicea fue, que es el que estamos ahora con los 1700 años, tuvo que navegar la pregunta de que Jesucristo tiene, a ver, nos vamos a ir a la parte teológica dura para volver a la práctica cotidiana, que es donde tuvieron problemas la buena gente de la congregación de Nazaret. Tenía una expectativa que no se cumple. Han recibido, en realidad, la expectativa total del proyecto mesiánico de Jesús, pero ellos quieren un milagro que les resuelva la vida cotidiana. Bueno, claro, ¿quién no? Porque también cuando somos demasiado rápidos en juzgarlos, dice, total, es un problema de las sinagogas, es problema de la otra congregación, es más fácil juzgar. Cuando lo traemos a nuestro tiempo, bueno, también. Y ahí, bueno, finalmente en esa época los antiguos ahí, de los primeros que se dedicaron a tratar de resolver esto, dijeron, bueno, el problema es que justamente por esta cuestión de que celebramos la Navidad como la encarnación, de que Dios asume la carne, la humanidad de manera histórica, aclaremos que de manera histórica porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, siempre, o sea que no es que comienza en la historia, está antes de la historia. Otro tema para los concilios. Pero esto de ser verdadero Dios y verdadero ser humano, 2 naturalezas, una sola persona, si quieren la definición clásica, dura,
avanza sobre este problema. El problema de que como seres humanos no tenemos esta conformación. Es más, como seres humanos estamos sujetos y sujetas al pecado y al mismo tiempo a la redención. Somos justificados por la fe, pero al mismo tiempo vivimos la tensión del pecado. Vivimos en tensiones constantes y vivimos en rupturas constantes. Entonces, nuestra fe y nuestra práctica a veces está bastante partida y es humano. El problema es cuando lo naturalizamos, que es lo que le pasó a la buena gente de Nazaret. Y si hubiésemos venido leyendo Lucas desde el capítulo anterior, cosa que el leccionario en esos vericuetos raros no ha hecho, nos hubiésemos encontrado, en realidad ya con solo haber arrancado en el 4, porque no arrancamos el 4 desde el comienzo, el capítulo 4 abre con las tentaciones en el desierto en el relato de Lucas. El espíritu que ha llevado a Jesús al desierto para ser tentado. Y el tentador le propone las típicas 3 tentaciones, depende del orden, Lucano, Mateo, en qué orden. Pero una de ellas es el monte alto, donde dice, tírate, porque vendrán, es decir, a salvarte. ¿Saben qué decir? Las tentaciones que están ahí en el comienzo de Lucas, es el pan, eh, y en el monte alto, aquí, están todo el poder y el esplendor de los reinos del mundo. Es del templo que se debe tirar, ¿no? Ahí es el esplendor y las riquezas de este mundo y el monte alto. Fíjense que en nuestro texto de hoy terminan en el monte alto, donde lo van a arrojar. Es decir, desde la estructura de construcción que tenemos, estamos justamente con esto donde finalmente lo que está ocurriendo en la sinagoga de Nazaret no está movido por el Espíritu de Dios, sino por otro. Pónganle el nombre que quieran, pero otro. Entonces, ¿cómo interviene o no y le damos lugar o no al Espíritu Santo? Porque ahí es cómo está circulando esto. El Espíritu ha llevado a Jesús al desierto para las tentaciones, comienzo del 4. Nuestro texto de hoy ha conectado con una combinatoria ahí. ¿Y dónde estamos? ¿En qué lugar nos ubicamos? En nuestra relación para con Dios, bueno, en la tradición del protestantismo, dentro del cristianismo general, está bastante acotado a que es la gracia por medio de la fe. La fe nos llega a través del oír, la palabra predicada en su pureza, y el Espíritu Santo lleva la palabra de nuestros oídos a nuestros, ahí hay que tener cuidado como lo decimos, porque la forma clásica es a nuestros corazones, y nosotros, si nosotros hoy decimos, lo lleva a nuestro sentir. Muchas iglesias se fueron por ese camino. El problema es que el corazón en la antigüedad es el lugar de los pensamientos. O sea, deberíamos tal vez traducir, lo lleva a nuestro pensar. Solo que, como se ha reubicado en el ser humano actual, lo que en la antigüedad estaban los pensamientos, estaban ubicados acá, y los sentimientos estaban ubicados por acá, por las tripas, ¿no? Donde todavía cuando nos agarramos una buena rabieta, nos agarra una pataleta de hígado, cosas por el estilo. Bueno, parece que sigue funcionando muy abajo eso, aunque las miradas más actuales han corrido todo un poco para arriba. Han mandado los pensamientos a la zona de la cabeza y han dejado los sentimientos en el corazón. Parece que todo subió ahí un piso, o 2, qué sé yo. Bueno, claro, ¿cómo interviene esto con la presencia de Jesús, que es rey, sacerdote y profeta, con la congregación que espera un milagrito para ese grupo? Y ahí es donde aparece el problema de la frontera. Una prédica que habla del bienestar de toda la creación con un énfasis particular en los y las vulnerables,
no importa de dónde, o que funcionemos con una deidad tribal que arregla lo propio. Y esa es la tensión. El cristianismo, la prédica de Jesús, abre esta cuestión de la interpretación. Y está leyendo Isaías, no es un invento de Jesús. Está leyendo al profeta Isaías. Está mirando la visión profética, que más allá de algunas lecturas después sobre cómo se construye un texto bíblico, la cuestión profética tiene que ver también con miradas grandes. Por eso Jesús dice que se cumple ahí. No dijo, se cumplió ayer, dice, se cumple ahí. Poder actualizar. Entonces la pregunta es cómo se actualiza hoy. Lo mismo, porque la comunidad de fe, bueno, también sostiene a través del tiempo que las palabras de Jesús, donde haya dos o tres reunidos, reunidas en mi nombre, yo estoy en medio de ellos y de ellas, lo seguimos teniendo. Tampoco esto queda atado al año, no sé, 30 por ahí de nuestra era, sino que sigue siendo actual, sigue siendo hoy. ¿Cómo entonces articulamos esta cuestión de Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero ser humano, con la relación entre la fe para con Dios y la práctica de la vida cotidiana? Claro, en Jesús está junto, no confundido, pero junto. No se separa, está distinguido, pero no confundido, pero no se separa. ¿Cómo entonces articulamos, siendo fieles al mensaje y presencia? Porque mensaje parece que es algo dicho atrás. Mensaje y presencia, porque la comunidad cristiana sostiene, por lo menos, a veces no parece, pero sostiene que en esa presencia en su nombre, Jesús está presente. Es más, las tradiciones que ponen mucho énfasis en la presencia real sacramental, está esto, ¿no? Con, bajo, mediante, Cristo está presente. En la predicación de la palabra, siempre y cuando sea la predicación correcta y no alguna barbaridad por ahí, por eso la definición lo dice, bueno, Jesús está presente. Y ahí está actuando el Espíritu en estas conexiones. ¿Cómo entonces articular con la vida de todos los días? La tradición luterana históricamente ha patinado bastante en esto, tal vez por no leer a Lutero y hacer sus propias cuentas, en separar. Entonces decir, bueno, la vida de la fe, el evangelio, la relación con Dios es algo mío, privado, puede ser de la comunidad, pero es mío, y aquello que pasa afuera tiene que ver con el mundo. Para algunos el mundo es malo y pecador y que se las arregle. Para otros el mundo tiene total, digamos, eh, independencia con respecto a mí. O sea, si pasa algo malo afuera no es problema mío. Bueno, claro, ¿cómo juntamos esto cuando decimos que Dios ha asumido lo humano, la carne, en la encarnación, en Jesucristo, y Dios, entonces, Cristo es verdadero Dios y verdadero ser humano simultáneamente? No son dos Cristos, no está partido Cristo. Y esa vieja frase de Lutero que dice, bueno, querido hermano, acude al Cristo crucificado, que parece una simpleza, tiene mucho contenido, porque el Cristo crucificado y resucitado es donde todo esto se encuentra. Y es nuestra pregunta, ¿cuál es nuestra espiritualidad en medio de esto? Y bueno, corremos el riesgo de partir a Cristo en dos, entonces hacemos una espiritualidad que mira al cielo y bueno, y los demás que se arreglen. El problema es que ese no es el Cristo del testimonio bíblico. Es una fabricación nuestra que a la hora, claro, a la hora de la redención, uno se pregunta, bueno, si eso funciona. Eh, Seguramente algo hay, porque el problema no es una cuestión así de una línea de cuánto, sino cuál es la calidad. ¿Seguimos siendo cristianos? Probablemente sí, malos cristianos, pero
pero adentro. Es decir, Dios no nos arroja afuera por eso. Aunque igual en el viejo ofertorio decíamos, no me arrojes de tu presencia y tu Espíritu Santo. Bueno, el viejo ofertorio del culto cristiano, ¿no? Es decir, no nos arroje su presencia, pero esa eficacia en mi vida va a tener problemas. O sea, porque no es una cuestión de cantidad, sino de la calidad de ser buenos o malos cristianos. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa en el otro ámbito? ¿Qué es lo que le pasó a la gente de Nazaret? Querían el milagro que les resuelva su vida. Y a los demás no importa. Y Jesús les trajo, para molestarles posiblemente, todos los ejemplos donde Dios atendió a los demás primero. La viuda de Sarepta, Naamán y no sé si había alguno más. Suficiente para enojar a cualquiera que mezcla la fe con el nacionalismo, ¿no? Es lo que les ha pasado. Tienen una fe atada a lo sectario, al nacionalismo, a lo que está enredado en sí mismo, y no la fe de Jesucristo, que es amplia, donde la mirada de la gracia, que engloba todo, tiene también una mirada especial para aquellos y aquellas más vulnerables. O sea, la pobre gente de la sinagoga está atrapada en lo que consideran lo correcto y no se dan cuenta que es un discurso de odio lo que tienen. Y por eso terminan en este relato pensando en arrojar a Jesús del cielo. Claro, ¿qué pasa con nosotros y nosotras? ¿Cuántas veces nuestras miradas también son totalmente localistas de lo propio, sea lo que sea, y perdemos la vista grande, integral, donde justamente la relación de fe genera y traslada a la relación de amor, que es la relación de justicia, según las confesiones luteranas, es decir, en, con, junto y en medio de prójimo, prójima, para hacerlo así amplio, donde la pregunta ya no es quién es mi prójimo o prójima, sino que la cuestión está en hacerse prójimo y prójima del otro y de la otra más vulnerable, donde podemos hacer modelos de exclusión, donde descargamos todo nuestro odio sobre lo que está fuera de la línea, de la frontera que hemos trazado, y entonces lo que hacemos es romper con la espiritualidad cristiana, porque la verdadera espiritualidad cristiana está en el servicio al prójimo, en el ámbito del amor, porque nuestra relación para con Dios está establecida justamente en la redención en Jesucristo. Nada podemos hacer ahí. No creemos en la justificación por las obras, así que las despejamos. Pero el prójimo y prójima, especialmente los más vulnerables, necesitan de esas obras. Lo que Lutero llamó las buenas obras de la fe, que no eran las del mérito ante Dios, sino la consecuencia de la fe en la vida cotidiana. Cuando esto lo cortamos, cuando cortamos a Cristo en dos y nos sumamos a discursos de odio o simplemente nos da igual, es donde también la calidad de nuestro vínculo con Dios cae a, vaya a saber qué, en esta relación. La relación integral nunca es cómoda. Por algo, las personas religiosas de la época terminan siendo los que van a colgar a Jesucristo en la cruz. Y la comunidad hoy tenemos el riesgo de que si no nos detenemos a dejar que esa palabra llene nuestras vidas y que el Espíritu Santo la traslade a nuestros corazones o a nuestras mentes, como querramos verlo, y que podamos llevar esto a la vida de todos los días, caemos en lo mismo. Entonces, bueno, seremos cristianos y malos cristianos. ¿Cuál es la posibilidad? Volver a ser convertidos y convertidas por esa acción del Espíritu, no en cuanto a la relación con Dios que está establecida en Cristo. La conversión del Espíritu pasa en cómo miramos a nuestros semejantes, especialmente aquellos
más vulnerables y aquellos y aquellas más vulnerables. Y cómo, como sociedad toda, desde la fe, porque estamos hablando de la comunidad cristiana, desde la fe, cómo tenemos cuidado especial por aquellos que Dios ha puesto predilección. Amén. Si fui motivo de dolor, Señor, si por mi causa el débil tropezó, si en tus caminos yo no quise andar, perdón, Señor. Si vana y fútil mi palabra fue, si al que sufría en su dolor dejé, no me condenes tú por mi maldad, perdón, Señor. Si por la vida quise andar en paz, tranquilo, libre y sin luchar por ti, cuando anhelabas verme en la lid, perdón, Señor. Escucha, oh Dios, mi pobre confesión y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu redil,